¿Qué es lo que lleva a una persona, después de muchos años de vivir bajo un régimen, sea cual este sea, a aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Muchas de estas personas que llegaron a los pies del Señor Jesucristo vivían a sus anchas, practicando una falsa religiosidad en el caso de muchos, y a su vez alejados de Dios. No en vano dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El que una persona sea religiosa no quiere decir que está muy cerca de Dios. Como está diciendo el apóstol Pablo, muchos vivieron a sus anchas, practicando una falsa religiosidad y alejados de Dios. Dice él, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué lleva a una persona, después de vivir años así, a aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Bueno, creemos que estas y muchas otras personas tuvieron que pasar por un proceso. Tuvieron que pasar por un proceso que hemos llamado el proceso de la salvación, en el cual en algún momento o repetidas veces se les presentó el mensaje de las buenas nuevas, se les presentó el Evangelio, diciéndoles básicamente que hay vida después de la muerte, y que podemos pasar la eternidad después de la muerte en uno de dos lugares, ya bien sea en el cielo o en la condenación eterna en el lago de fuego. Fue el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 29, quien dijo, San Juan capítulo 5, versículo 29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Solo hay dos caminos, solo hay dos puertas, una puerta angosta y una puerta ancha. Solo hay dos caminos, como ya acabo de decir, un camino angosto y un camino ancho. Y el camino ancho lleva a la perdición. No en vano dice también la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 20, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces a estas personas probablemente se les presentó el mensaje de salvación y se les dijo que el alma es eterna y que después de la muerte el alma puede pasar su eternidad en uno de dos lugares, en el cielo o en la condenación eterna en el lago de fuego. Que para ir al lago de fuego no hay que hacer absolutamente nada. El único requisito es ser pecador. Y la pregunta es, ¿quién no lo es? La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que para ser condenado eternamente en el lago de fuego no hay que hacer absolutamente nada. Pero para ir al cielo, la palabra de Dios dice que necesariamente nosotros tenemos que ser inducidos por el Espíritu Santo. Inducidos por el Espíritu Santo que a arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 13, y lo reiteró en el versículo 3 y en el versículo 13 también. Él dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De manera que para ir al cielo debemos ser inducidos por el Espíritu Santo
a arrepentirnos de nuestros pecados, y sin arrepentimiento no hay salvación. Número uno. Número dos, para ir al cielo tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón e invocar el nombre del Señor Jesucristo, invitándolo a entrar en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice al respecto en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, 10 y 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De manera que debemos ser inducidos por el Espíritu Santo a arrepentirnos de nuestros pecados y abrir la puerta de nuestro corazón e invocar el nombre del Señor Jesucristo, invitándolo a entrar en él. En el libro de Apocalipsis, bien claro, dijo el apóstol Juan, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que necesariamente tuvimos que haber sido inducidos por el Espíritu Santo a abrir la puerta de nuestro corazón, porque el Señor está tocándola y está diciendo, yo te amo, yo puedo ayudarte, yo puedo cambiar tu vida, yo puedo salvarte, pero para que eso sea posible, tienes que arrepentirte de tus pecados e invitarme a entrar en tu corazón. Bueno, ¿para qué? Bueno, para limpiarnos casualmente de todos nuestros pecados, puesto que ahora el Señor va a hacer de nuestro corazón su morada. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que invitamos a Jesucristo a entrar en nuestro corazón para que nos perdone de todos nuestros pecados, para que nos limpie de todos nuestros pecados, puesto que ahora va a hacer de nuestro corazón su morada. Y no solo para esto, para adoptarnos también como hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo induce al arrepentimiento, a abrir nuestro corazón e invitar a Cristo Jesús a entrar en él para que nos limpie de todos nuestros pecados, puesto que ahora va a ser de nuestro corazón su morada. Y para que sea posible que ahora nos adopte como sus hijos. Eso es lo que tenemos que hacer para ir al cielo, puesto que la salvación nunca fue, no ha sido, ni será por obras. Pablo dijo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación nunca ha sido, nunca será por obras. Ahora bien, el proceso de la salvación, estamos preguntando qué lleva a una persona después de vivir años bajo un régimen, no sé, mundano, en que sea religioso y alejado de Dios, a aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Estamos hablando del proceso de la salvación. Este proceso no debe ser confundido con el proceso de la santificación, el cual debe iniciar inmediatamente después de haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como cuando un bebé nace. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo un bebé después de nacer comienza a crecer? Yo diría que no ha dejado de crecer desde el momento en que el óvulo fue fecundado, ha comenzado a desarrollarse, y después de que nace va a seguir creciendo y desarrollándose. Bueno, si nosotros al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador nacimos de nuevo, entonces inmediatamente después de haber nacido debemos comenzar a crecer. Debemos comenzar a crecer y a desarrollarnos en el Señor.
Esto quiere decir que si algo quiere el Señor en nuestra vida, es que ahora que estamos en Cristo, podamos crecer en santidad. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, es el apóstol Pablo dirigiéndose a los creyentes de la iglesia de Corinto. Y les dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y está diciendo el apóstol Pablo que él se está dirigiendo a los creyentes de la iglesia en Corinto. ¿Cómo los llama? Los santificados, o bien sea aquellos que por aceptar a Cristo fueron lavados y perdonados de todos y cada uno de sus pecados y fueron adoptados como hijos de Dios. O sea, son ahora hijos de Dios. Dice, a los santificados llamados ¿a qué? A ser santos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El proceso de la salvación no debe ser confundido con el proceso de la santificación, el cual debe iniciar inmediatamente después de haber aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si algo debe quedar claro, es que el Señor nos salvó, no para que nosotros siguiésemos siendo iguales, para que siguiésemos viviendo bajo el viejo régimen. Él nos salvó para que ahora nosotros viviéramos en santidad, o sea, para que viviéramos vidas separadas, puesto que la santificación del cristiano consiste en vivir vidas separadas de lo que a Dios no le agrada. Bien dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vea lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Donde la palabra fornicación, lo hemos dicho muchas veces, quiere decir separación. O donde la palabra fornicación está siendo usada como sinónimo de pecado. Y está diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, vuestra separación. ¿De qué? De la fornicación, palabra que está siendo usada como sinónimo de pecado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la santificación del cristiano, estamos hablando de vivir vidas separadas de todo aquello que a Dios no le agrada. De la tentación. La mayoría de la gente, no sé, está confundida, porque pretenden separarse del pecado, pero no de la tentación. Y si nos separamos de la tentación, que es el camino que lleva al pecado, ¿cómo podremos separarnos del pecado? Entonces debemos separarnos de todo aquello que a Dios no le agrada, de la tentación, de las prácticas mundanas, de los malos deseos y del pecado en todas y cada una de sus manifestaciones. No en vano, quizás por eso dice el apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Quizás a eso se refiere el apóstol Pablo en Efesios 2:10, cuando dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alguien podría decir desde esa perspectiva que el creyente fue predestinado para hacer buenas obras. No somos salvos por las obras, pero una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos comenzar a crecer en santidad. O sea, debemos comenzar a vivir vidas separadas de todo aquello que a Dios no le agrada. Él está diciendo
que fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras son específicas porque fueron preparadas de antemano. Probablemente nos está refiriendo a darle de comer al que no tiene. Probablemente nos está refiriendo a darle ropa al que está desnudo, aunque son obras o buenas obras que como creyentes nosotros deberíamos hacer para reflejar el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestra vida. Pero estas obras a las que se está refiriendo el apóstol Pablo son específicas porque fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto implica que si nosotros hemos creído en Cristo, ahora nosotros debemos ser como Cristo. Nosotros hemos sido predestinados para ser como Cristo. Si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos entender y comprender que ahora en Cristo nosotros debemos ser como Él. Para lo cual, creo yo, tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos. Si Cristo no diría, si Cristo no iría, si Cristo no haría, entonces yo no debo ir, yo no debo hacer, porque Cristo no lo haría. Entonces debemos empezar a negarnos a nosotros mismos para comenzar a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Lo que es posible si nosotros adoptamos al Señor Jesucristo como un modelo de vida. Yo creo que el cristianismo light que estamos viviendo tiene ese problema. Entonces, somos cristianos, pero simple y sencillamente no somos como Cristo. Y bueno, eso es una contradicción, porque si no podemos ser como Cristo, entonces no somos cristianos, ¿verdad? Seremos cualquier otra cosa, cristinos tal vez, pero cristianos no. La palabra de Dios dice, en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores así de mí como yo de Cristo. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 34, la palabra de Dios nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿A quién les dijo? A la gente. Solamente, no, a los discípulos, aquellos que estaban en proceso de formación, los llamó y les dijo, si realmente ustedes quieren venir en pos de mí, deben comenzar a negarse a sí mismos, tomar mi cruz y entonces sí, pueden seguirme. Hoy estamos hablando, escuché una persona decir, es que uno como creyente de vez en cuando debe bajarse de la cruz, debe poner la cruz ahí a un lado y vivir y gozar la vida. Falso, eso es mentira, eso es una aberración. La palabra de Dios dice que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle a Él. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si lo hacemos, si comenzamos a negarnos a nosotros mismos, con el tiempo probablemente vamos a llegar a crecer y a hacer y a pensar como el Señor Jesucristo. Es muy interesante porque la palabra de Dios, y más si no recuerdo en Isaías, dice algo como que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice el Señor, ustedes van por un camino y yo voy por otro. No hay similitud o concordancia entre nosotros. Óigame, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Dice que si nosotros hemos creído en Cristo y hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos nacido de nuevo, debemos caracterizarnos por tener la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que tendremos, dice que tenemos. Es que tenemos que tener.
la mente de Cristo. Tenemos que pensar como Él. Si comenzamos a negarnos a nosotros mismos, con el tiempo vamos a llegar a creer como Él, inclusive a pensar como Él. Y ese es el ideal. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ese es el ideal. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el ideal. Que nosotros seamos como Cristo, y para poder ser como Cristo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es comenzar a negarnos a nosotros mismos. Con el tiempo, yo le voy a garantizar esto, una persona que comienza a entender esta verdad, que ahora que está en Cristo debe ser como Cristo, y que comienza a negarse a sí mismo, y que comienza a pensar como el Señor Jesucristo, con el tiempo va a ser inevitable que se involucre en la obra de Dios. Esos que están calentando la banca no piensan como el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que desde que tenía 12 años, Él le dijo a sus padres terrenales, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y si yo pienso como Cristo, necesariamente voy a tener que involucrarme en los negocios del Padre. De manera que los calientabancas no piensan como Cristo. Porque si pensaran como Cristo, se involucrarían en la obra del Señor. ¿Qué fue lo que dijo Él en Mateo 11? Todo el mundo recuerda el versículo 28 de Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero todos olvidamos lo que dicen los subsiguientes versículos. El versículo, yo lo veré por usted, en el versículo 28 y 29. El versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué estamos tan atribulados? Yo le voy a decir por qué. Porque como no llevamos el yugo del Señor, el Señor lo lleva a nuestras cargas. Está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando seamos uno con el Señor, jalando la misma carga. Cuando nuestros pensamientos sean como los de Él. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, esto no es como soplar e inflar botellas. Para ello necesitamos pasar por un proceso de formación cristiana, el cual fue llamado por el Señor Jesucristo como el discipulado. Yo no puedo negarme a mí mismo. Acabo de nacer de nuevo. Soy un bebé espiritual y he vivido por años inmerso en un régimen mundano. Para poder yo llegar a negarme a mí mismo y ser como el Señor Jesucristo, debo pasar por otro proceso. Un proceso de formación, el cual el Señor llamó el discipulado. ¿Recuerda usted? Mateo 28, 19 al 20. Alguien me dijo, pero es que yo no creo en el discipulado. ¿Pero por qué? Es que Dios suele ratificar las cosas en las Sagradas Escrituras. Y la palabra discipulado solo aparece en Mateo 28, 19 al 20. ¿Y qué? La Trinidad no aparece ni una sola vez en todas las Sagradas Escrituras, pero el concepto sí, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y si la palabra discipulado solo aparece en Mateo 28, 19 al 20, es porque es parte de la gran comisión que el Señor nos dejó. Porque tenía que repetirlo 11,000 veces. En dado caso, el concepto del discipulado está presente desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hasta la saciedad. Y está diciendo aquí Mateo 28, en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fue el testamento del Señor, fue escrito con sangre y sellado. ¿Por qué tenía que repetirlo 11,000 veces? Es un testamento. Y está diciendo, por tanto, id y haced discípulos. Si es cierto que nacimos de nuevo, necesitamos de tutores. Si hemos nacido de nuevo, yo estoy seguro que ningún bebé, estoy totalmente seguro, no importa si es esquimal, ¿verdad? O costarricense,
ruso o judío, no importa. Yo estoy seguro que ningún bebé al nacer le dieron un plato de carne grasienta con un fresco de moras. Estoy seguro. Una de las primeras cosas que hicieron fue ponerle un pañal. ¿Por qué? Porque era incapaz. A la hora de hacer sus necesidades, no sabía, no tenía control. Y fue necesario que un tutor lo tomara y lo enseñase. Pues bien, eso es lo que estamos tratando de decir. Que si es cierto que nacimos de nuevo, necesitamos de tutores que nos enseñen a ser como Cristo, a crecer y a desarrollarnos. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo hablando, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo dice, yo mismo fui un padre para ustedes. Yo mismo fui una nodriza para ustedes. Los tomé de cero y comencé a enseñarlos y comencé a educarlos. Yo mismo. La palabra de Dios es clara en decir que eso es lo que necesitamos. De modo que sin formación cristiana, perdóneme, no vamos a llegar a ningún lado. Si usted piensa que esto es responsabilidad del Espíritu Santo, está equivocado. La palabra de Dios es clara en decir en el libro de Jueces, en el capítulo 2, que después de la muerte de Josué y de la muerte de los líderes de aquella época, vino una nueva generación que no conocía a Dios. Dice la palabra de Dios, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y al colmo llegaron a sacrificar hasta a sus propios hijos, a Baal y a Sera. Porque esta nueva generación no conocía a Dios. Porque la gente que les enseñaba y que les formaba se murieron. Y los nuevos líderes no tenían una visión clara de lo que debían hacer. De modo que sin formación cristiana no vamos a llegar a ningún lado. Lo que vamos a comenzar a tener en la iglesia son cristianos jupones así, con cabezas grandes y jorobas así, con brazos retorcidos y con una mezcla entre la nariz, los ojos y la cara. Eso es lo que vamos a tener. Hoy, al igual que ayer, los creyentes necesitan ser enseñados para poder llegar a ser santos, conforme a la imagen del Señor Jesucristo, para que puedan experimentar el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que hay muchos creyentes en nuestra iglesia que no saben cuál es el fruto del Espíritu Santo, que nunca han experimentado esto en sus vidas? ¿Qué dijo Pablo en Gálatas en el capítulo 5? En el versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza? Bueno, el apóstol Pedro llama a la templanza dominio propio, Santiago lo llama sabiduría. Pues dice la palabra de Dios que si nosotros logramos satisfactoriamente pasar por un proceso de formación cristiana, que el Señor Jesucristo llamó el discipulado, a la larga vamos a poder llegar a ser como Cristo, vamos a poder negarnos a nosotros mismos, vamos a poder ser mejores y vamos a poder llegar a conocer el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos frutos contó usted?
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, conté 9. Pues déjeme decirle que no son 9, porque el autor está escribiendo en singular y está diciendo más el fruto del Espíritu es 1. ¿Cuál es? El amor. Cuando nosotros pasamos por un proceso de formación sano, lo ideal es que nosotros lleguemos a amar a Dios. ¿Qué decía el Señor acerca del primer y grande mandamiento? Y el segundo es semejante a este: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y alguno de los otros evangelistas dice con todas tus fuerzas. ¿Cómo podemos llegar a amar a Dios? Y le dicen los escribas y los le dice el Señor a los escribas y fariseos, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si algo ha venido a producir el Espíritu Santo en nuestra vida es amor a Dios y amor al prójimo, porque el amor es el motor que mueve todas las cosas. Señor, yo no quiero. Señor, yo no quiero perdonar, pero Señor, por amor a ti lo voy a hacer. Él ha venido a producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo, el amor. Pero como no hemos pasado por un proceso de formación, no podemos amar a Dios con toda el alma y con todo el corazón, porque si fuese así, guardaríamos sus mandamientos. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y ahí está la evidencia. Es muy fácil decir de los dientes para afuera que yo amo a alguien, pero son los hechos y las acciones los que demuestran si realmente amamos a alguien. Cuando Dios dijo que nos amaba, cuando el Señor Jesucristo dijo que nos amaba, Él murió sacrificialmente en la cruz del Calvario. Es muy fácil decir, te amo, pero no hay ninguna acción sacrificial que lo demuestre. Pues Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si logramos que las personas amen a Dios y al prójimo, yo estoy convencido que lo demás vendrá por añadidura. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que es dominio propio, va a venir por añadidura con el tiempo. El problema es que si no les enseñamos a los creyentes a depender de la palabra de Dios, perdónenme, pero ni en 1.000.000 de años vamos a alcanzar lo que nosotros andamos buscando. Pues la palabra de Dios es un instrumento usado por el Espíritu Santo para moldear nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomar, dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no es así, yo le pregunto a usted, ¿dónde estaba el Espíritu Santo cuando Josué y los líderes murieron y surgió una nueva generación? ¿Dónde estaba? ¿Dónde ha estado siempre? No era responsabilidad del Espíritu Santo instruir y formar a nadie. Dios le dijo a Moisés, y estas palabras las repetirás a tus hijos cuando te levantes y al acostarte. Moisés podía. Eran como 4,5 millones de personas, si no me equivoco. Imagínense qué difícil. Pero estableció jueces. 70. Y él enseñó a los jueces. Y los jueces a otros jueces, según la tribu. Y esos jueces a los padres, y los padres a los hijos. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio habla de un proceso de formación, de transmisión de ideas. Dios había dado la orden, el Espíritu estaba con ellos, pero ellos no cumplieron con la obligación de enseñar a sus hijos. De manera que ni en 1.000.000 de años vamos a lograr lo que nosotros queremos alcanzar si no le enseñamos a los creyentes a depender de la palabra de Dios. Usted podrá pasar milenios enseñándole a alguien la palabra de Dios, pero si esa persona no depende de la palabra de Dios, ni usted ni ellos van a llegar a ninguna parte.
Hoy en las iglesias se ha dejado de incentivar a los creyentes a leer y a estudiar la Biblia. Yo me imagino que esa es una de las razones por las cuales ya los creyentes ni siquiera llevan su Biblia a la iglesia. ¿Cuándo vamos a poder hacer? ¿Cuándo vamos a poder ser mejores? ¿Cuándo vamos a poder crecer? Quizás por eso el apóstol Pablo habla de disciplina, de la disciplina en que debemos ser formados. Y él dice en Efesios, en el capítulo 4, por ahí del versículo 11 al 13, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? Óigame, esta es una palabrota enorme. A fin de perfeccionar a los santos. A fin de que todos lleguemos a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Pablo dice también en Filipenses, el discipulado no es como un embudo. Usted llega y da, y da, y da, y da, y da, y da. No, en el discipulado la enseñanza tiene un propósito y tiene objetivos concretos que se deben alcanzar. Y uno de ellos es que el creyente pueda tener una mejor relación con Dios y su palabra. Si a través del tiempo no tiene una relación con Dios y su palabra, mejor dejemos las cosas así. Porque tal vez lo que usted está engordando es la mente, pero no el alma y el espíritu. Porque uno de los objetivos del discipulado es ese. Establecer en una relación muy íntima al creyente con Dios y con su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, por ahí el capítulo 13, yo se los voy a leer, el versículo 12 y el 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Pablo dice, yo no lo he logrado, pero como un atleta todos los días me esfuerzo y me someto a una disciplina para alcanzar aquello para lo cual he sido llamado. ¿Y a qué fuimos llamados? A ser santos. Entonces el discipulado es un proceso de formación que me permite ser como Cristo, que me permite negarme a mí mismo, que me permite crecer y desarrollarme en santidad. Probablemente sea que, ¿cómo lo digo? El apóstol Pablo habla de una disciplina en la que debemos ser formados. Y probablemente los creyentes de las iglesias no están creciendo en santidad por falta de esa disciplina. Porque en las iglesias ya no se cuenta con un proceso de formación. Y si en las iglesias, o en nuestra iglesia ya no se cuenta con un proceso de formación, le voy a ser sincero, no estamos mal, estamos re mal. El mandamiento que nos ha sido conferido es claro. Por tanto, id a ser discípulos. ¿Y a dónde dice? A todas las naciones.
¿Quién trajo el Evangelio a Centroamérica? Si no recuerdo, uno de los colaboradores que trajo el Evangelio a Centroamérica, o por lo menos el Evangelio fue traído por su iniciativa, fue Carlos Scofield, Charles Scofield. ¿Quién iba a pensar que este hombre iba a ser usado por Dios para traer el Evangelio a Centroamérica? Quizás nadie. Los que podían venir no vinieron, pero alguien le habló de Cristo, alguien le testificó de Cristo, alguien le formó y un día Dios le llamó. La mejor manera de hacer discípulos a todas las naciones es haciendo discípulos. Porque si formamos personas, esas personas van a querer hablar de Cristo. Y van a querer salir de la comunidad, de su hogar, para ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Yo conozco personas que salieron de Alajuela y que se fueron para Guanacaste. Y estando allá, tenían que hablar de Cristo, tenían que testificar de Cristo. Y empezaron un grupo, y hoy hay una iglesia. Y Dios los ha usado 2 o 3 veces para hacer exactamente lo mismo, porque fueron formados e instruidos. Entonces el mandato está ahí, y el mandato es ir y hacer discípulos. Esta es la voluntad de Dios. Hasta aquí hemos hablado de 2 procesos, uno que nos lleva a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y el otro que nos lleva a vivir en santidad, separados de todo aquello que a Dios no le agrada. Como dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Lo cual es posible si pasamos por un tercer proceso, o por otro proceso, el de formación cristiana. A mí me llama poderosamente la atención que el Señor no le puso nombre a la iglesia que Él constituyó. Sin embargo, a los creyentes, por decirlo de alguna manera, de la iglesia primitiva, los llamaron de diferentes formas. En un principio fueron llamados discípulos. Y posteriormente Pablo los llama los de ese camino. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, por sus detractores, fueron llamados cristianos. Y posteriormente, los creyentes son llamados continuamente los santos. Porque ese es el ideal del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Ese es el ideal, esa es la meta máxima, debe ser el pensamiento. ¿Cuál es la palabra? Que sí, la máxima de todo creyente. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios no me salvó para que yo siga siendo igual, sino para que sea como Cristo, para que sea santo, para que viva una vida separada de lo que a Dios no le agrada. De manera que es imperativo que entendamos que si el Señor pagó un precio tan alto por nuestra salvación, no es para que sigamos siendo iguales, o para que hagamos con nuestra vida, como hacen muchos, para que hagamos con nuestra vida lo que nos da la gana. Es para que vivamos vidas que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Yo hablaba con mi esposa ayer y yo le decía, hoy es tan difícil tomar un creyente y ponerlo en medio de una multitud y tratar de ubicarlo. Ya no podemos diferenciar a un creyente de un mundano por el largo de su pelo, por los aretes, por los piercing, por los tatuajes, por la manera de vestir, por la manera de hablar, por la manera de actuar o de proceder. Ya no podemos distinguir a un creyente de uno que no lo es. Déjeme decirle que no es posible que al día de hoy no tengamos líderes que asuman la responsabilidad de edificar a la iglesia y los que hay, desgraciadamente, no distinguen la mano derecha de la izquierda. Yo he sabido de ministros de música que salen al parqueo, a la casetilla del guarda, a fumarse un par de cigarros con el guarda que está cuidando el parqueo. ¿Cómo es posible? Es el líder de la alabanza, es el pastor de alabanza.
¿Cómo puede ser posible? Hoy tenemos líderes que no distinguen la izquierda de la derecha. No es posible que el perfil de cristiano de nuestras iglesias sea el de un incrédulo que se hace llamar cristiano, pero se viste, habla y se comporta como un incrédulo, haciendo muy difícil el poder reconocer a un creyente entre una multitud de incrédulos. O sea, el cristiano es un mote. Somos cristianos de nombre, pero ni siquiera sabemos lo que eso significa. Líderes y pastores, Dios nos puso frente a la grey para cuidarla, no para permitir que las ovejas se comporten y actúen como lobos o coyotes, ni siquiera como cabras. El ciclo de la vida es nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse y morir. Dícese que las iglesias están en decadencia. Dicen que no están creciendo ni están desarrollándose. ¿Quiere que le diga una cosa? Hasta cierto punto. Gracias a Dios. Porque si comenzasen a crecer y a desarrollarse, el resultado de esto serían verdaderos fenómenos. Pues estaría multiplicando sin haberse desarrollado primero. Hoy tenemos niñas de 11 y 12 años teniendo niños. ¿Qué estoy diciendo? En alguna medida crecieron, tienen 11 o 12 años, pero están en pleno desarrollo, emocionalmente, entre otras cosas. No están totalmente desarrolladas estas niñas y están teniendo niños, o sea, muñequitos y muñequitas de carne para poder jugar con ellos. ¿Será? O perdiendo su infancia. Y eso es lo que está pasando, o aparentemente eso podría estar pasando. No podemos brincarnos los procesos establecidos por la palabra de Dios. Debemos predicar el Evangelio. Debemos hacer discípulos. Y debemos edificar a los creyentes. ¿Para qué? Para que lleguen a ser como Cristo. Y podamos tener un perfil en nuestras iglesias de creyentes diferente al de la mayoría de las iglesias. Fuimos llamados a ser santos, no a seguir siendo iguales. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien.